Pues amigos, fíjense que hablar de Nietzsche es muy interesante. Nietzsche, se han dicho muchas frases de él. Una frase increíble de él, que él dijo, perdón, es que la filosofía europea estaba contaminada. Una frase de Nietzsche dice, tiene en su ser sangre de teólogos. O sea, Nietzsche decía pues eso, ¿no? Que el cristianismo había equivocado a la humanidad. Otra frase muy interesante de Nietzsche es esta. Decía que el cristianismo era platonismo para el pueblo. Hay que entender bien esto, ¿no? ¿A qué se refería Nietzsche? Hay que entender lo que es el platonismo. Hay que recordar que el platonismo está muy emparentado con el cristianismo del Nuevo Testamento, en el sentido de que Platón creía en el mundo de las ideas y creía que los eidos, o sea, los modelos perfectos que existían en el mundo de las ideas, eran perfectos, y que toda la diversidad que había en el mundo material en el cual existíamos tenía que asemejarse a esos modelos. O sea, aquí tenemos el comunismo, aquí tenemos lo que tú acabas de leer, de que Nietzsche no le gusta eso. Entonces, tenemos una lucha entre el individualismo contra el colectivismo cristiano platoniano. O sea, ¿qué es el colectivismo cristiano platoniano? Todos somos iguales, nadie debe de sobresalir. En la sociedad nadie debe de imponer su ley individualista, sino todos debemos de sujetarnos a la religión, al comunismo de la religión, a la igualdad de la sociedad. La ley es igual para todos, ¿verdad? Y nadie debe de sobresalir, porque si alguien sobresale, entonces ya ese superhombre trastorna todo el plan, trastorna la existencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Muchos artistas son individualistas, lo que en inglés le llaman el self. Y entonces, otra frase de Nietzsche es, cuando la religión se relaja, el arte florece, ¿verdad? O sea, la religión promueve el comunismo, promueve la igualdad. A la religión no le gusta que los seres sobresalgan. Por eso decía Nietzsche, y lo criticaba, que eran como borregos, ¿no? Que era, supuestamente el cristianismo había trastornado, y que consideraba una virtud el ser un borrego obediente que no sobresaliera. Cuando Nietzsche dice, eso está mal, porque el superhombre debe de expresarse, ¿no? El superhombre tiene que sobresalir sobre la mediocridad de la masa. O sea, el cristianismo no, el cristianismo, la moral del cristiano es sumergirse en el anonimato de la masa, no sobresalir. Y Nietzsche no, Nietzsche hay que sobresalir, ¿verdad? Entonces, tenemos esa lucha muy interesante entre Nietzsche propone que él está a favor del individualismo, ¿no? Entonces, el individualismo es para Nietzsche lo auténtico, es la vida auténtica, es la vida real, la vida verdadera. Entonces, esta idea es interesante. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto. También, en este poquito tiempo que me queda en mi primera participación, Nietzsche decía que Jesús era un ser bueno, un ser humano bueno, un ser mortal que había fallecido, ¿verdad? Que no es cierto que había resucitado, ¿verdad? Era el Hijo de Dios para Nietzsche. Y decía que pues había dejado un plan muy bueno, que realmente nadie seguía. No, dice, yo quiero ver a alguien que realmente siga lo que ese buen hombre de buen corazón dijo. Pero yo me río de Dios está muerto, la verdad, dice Nietzsche, porque yo no veo que nadie lo siga, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, que ¿verdad? Él vio a un Jesús como un hombre de carne y hueso, ¿no? Un hombre bueno, un hombre que realmente había varado en el mar, un hombre que la humanidad o los postreros se habían apropiado de su mensaje y lo habían comercializado, ¿no? Pero que realmente nadie seguía a esas enseñanzas del artista del amor, ¿no? Que le llamaríamos a Jesús. Bueno, y ahí termino mi primera participación. Bueno, sin lugar a dudas,
Nietzsche fue un gran helenófilo. Esto es, al igual que Freud, fue un gran conocedor de los clásicos. Bueno, esto, ¿verdad?, es importante, hay que tomarlo en cuenta. Y efectivamente, él habla mucho de la escisión, de la famosa escisión platónica, ¿no?, entre el mundo de las ideas y el mundo real. Pero también habla de la escisión antropológica, ¿no? O sea, el hombre espiritual y el hombre natural, ¿no?, el hombre de la pasión, ¿no? Entonces, efectivamente, la Biblia es un libro que habla mucho de ese antagonismo, ¿no? Cuando dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo será, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será a menos que se someta al espíritu y vuelva a ser como un niño, manso, obediente, ¿verdad? Entonces, esos son los valores que Nietzsche va a repudiar, los valores de la mediocridad borrega del rebaño sagrado. Para Nietzsche hay mucha mediocridad cuando el hombre cristiano se sumerge en el anonimato de la sociedad y no resalta. Ese es un valor equivocado para Nietzsche. Nietzsche va a defender los valores de la individualidad, los valores de la distinción, del ser diferente. Entonces, efectivamente, en su libro La ciencia Gaia, Nietzsche en los primeros párrafos explica esa lucha que hay entre los dos tipos de hombres. Por un lado tenemos al hombre que es erudito, es cuadrado, es recto moralmente, ¿no? Y juzga y se enemista con aquel hombre que es todo lo contrario a él, que es diferente a él. Por ejemplo, el hombre redondo, el hombre pasional, el hombre aventurero, el hombre bipolar, si queremos. Y ese hombre cuadrado dice, ese es un animal, porque se deja llevar por las pasiones. Por otro lado, dice Nietzsche en su libro La ciencia Gaia, tenemos que el hombre pasional critica al hombre cuadrado y le dice, ese es un aburrido, envidioso, hipócrita, que no hace caso a su sinceridad de la carne. Entonces, Nietzsche encuentra que ambos están en conflicto. Ahí lo explica en la ciencia Gaia. Por otro lado, hablando del eterno retorno que mencionabas tú, efectivamente hay que tomar en cuenta que el cristianismo tiene una concepción de tiempo cronológica, ¿sí? O sea, en el cristianismo, según como se entiende, no hay reencarnación. Aunque, por ejemplo, Platón, ahí hay una distinción entre el cristianismo y Platón, sí creía en la transmigración de las almas. En el caso de Nietzsche, Nietzsche va efectivamente a concebir el tiempo como un eterno retorno, y eso se llama el tiempo circular. Para el tiempo circular, la muerte es un evento tan natural como un ocaso. Y el tiempo circular está en el giro de los astros, en el giro del reloj, o sea, es el tiempo circular. Y por otro lado, el tiempo lineal, pues es el tiempo cristiano, ¿no?, de que siempre sigue, ¿no? Más adelante, ahorita voy a hablar en mi siguiente participación sobre un poquito sobre la idea de... Ay, nomás se me olvida ahorita, pero sí, bueno, ya más para terminar con el tiempo circular. El eterno retorno ha sido manejado mucho en la literatura, esos son los dos tiempos que existen, ¿no? Está el tiempo lineal y el tiempo circular, entonces, que tiene un paralelo con el hombre cuadrado, que es el tiempo lineal, y el hombre pasional, que es el tiempo curvo, ¿verdad? Obviamente, bueno, lo malo que ahorita en el siguiente voy a hablar un poquito de relativismo cultural que defendió Nietzsche, el relativismo cultural como un sofista postrero. Gracias. Fíjense que Nietzsche fue uno de los
grandes, les decía, relativistas. Acuérdense que los sofistas fueron los primeros relativistas de la historia, los antiguos sofistas presocráticos, y dentro de esa línea vamos a tener a Nietzsche como un gran continuador del relativismo. Esto va a ir compaginado con la idea de que la filosofía de Nietzsche, si es que puede llamarse un sistema filosófico, que no lo sé, va a ser más favorable a la idea de un politeísmo que a la idea de un monoteísmo. ¿Por qué? Porque pues en el politeísmo ya puede uno, dice, por lo menos acoplarse a algún Dios que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Y ya pues tenemos más opciones, ¿no? Efectivamente, Nietzsche creía que una de las ideas más enfermizas y más perniciosas de la filosofía occidental, que estaba contaminada con sangre de teólogos, era la idea de pecado, la idea de culpabilidad. Entonces, lo que tenemos nosotros en Nietzsche es un filósofo obsesionado por la moral, que se va a distinguir de aquellos filósofos idealistas alemanes que se enfocaban más en cómo conocemos, en otros temas, ¿no? Acuérdense que ha habido a través de la historia distintos temas, distintos intereses intelectuales. Por un lado, en la historia de la filosofía tenemos el punto de vista teólogo, cuando la filosofía se centra en la búsqueda de Dios, si existe o no, el punto de vista antropológico, que ahí entra Nietzsche, y que ahí estuvo también Sócrates. Sócrates era un filósofo antropológico y moral. Sócrates hablaba mucho de la moral, pero obviamente Nietzsche va a ser un enemigo de Sócrates y de Platón, porque Nietzsche no va a creer en una moral absoluta y única, ¿no? Nietzsche va a creer en una moral relativa, relatividad moral. Ahora, efectivamente, continuando con la idea de la decisión y la idea de alienación, un concepto que Hegel acuñó, que se define como cuando un ser humano deja de ser lo que es, entonces se convierte en un ser alienado. ¿Y en qué medida un hombre al punto de vista de Nietzsche es alienado moralmente? En el momento en que no sigue su carne, en el momento en que él desea ser un hombre natural, y en el momento en que él niega esa parte esencial material de su vida, la pasional, está alienado. Y para Hegel, el hombre la persona que alienaba era Dios. ¿Por qué? Pues aquí vemos que Nietzsche tomó esa idea de Hegel. ¿Por qué Dios es el que aliena? Porque Dios te pone un cuerpo material y después te dice, no lo toques, no sigas tu pasión, no sigas tu hombre natural. Entonces, ahí el hombre empieza a alienarse. Entonces, empieza el hombre a aborrecer la vida. Y eso es lo que Nietzsche no acepta, no va a aceptar como un filósofo vitalista. Ahora, efectivamente, Nietzsche, como un gran helenófilo, va a explorar la tragedia, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que la tragedia, la antigua tragedia griega, está relacionada con lo báquico, digamos, con el lado subconsciente, ¿no? El lado báquico. Entonces, y la tragedia también tenemos la carita sonriente de la comedia y la carita triste de la tragedia, ¿no? Entonces, ahí pues Nietzsche en su libro va a hablar de la tragedia. Ahora, en su libro La genealogía de la moral, hay un filósofo moderno contemporáneo que se llama Michel Foucault, que él era un post-nietzscheano, él decía que era nietzscheano, era un nietzscheano moderno, hizo muchos libros que hablaban de genealogías, y a lo que se refiere con la genealogía de la moral es que no hay una moral única, es lo que dice Nietzsche en ese libro, que la moral ha ido cambiando a través de los años, y él traza esa genealogía en el libro La genealogía de la moral, ¿no? Y Foucault fue un continuador. Gracias.
Fíjense que quisiera en esta intervención hablar un poco del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es una escuela filosófica que sostiene que la vida carece de valores morales más allá específicos. Es lo que es el nihilismo. Nietzsche cayó dentro del nihilismo. Precisamente como un filósofo abocado en la moral y un filósofo relativista de la moral, no va a creer en una moral absoluta, inclusive va a sostener que la vida carece de valores morales más allá. La vida es un simple devenir, ¿verdad? El punto de vista heraclitiano materialista. Y tenemos a un Nietzsche. Ahora, ¿qué más? Pues, o sea, se pueden hablar de muchas cosas, no quisiera salirme de tema, ¿verdad? Por eso estoy un poquito limitado con mi tema. No sé mucho, ¿verdad? La verdad me agarraron. Yo ahorita cuando llegué a la reunión me acaban de decir que se trata de Nietzsche, ¿no? Entonces estoy un poco carente de tema. No vengo muy preparado, pero sí, ¿no? Se ha hablado del superhombre, se ha hablado de los valores individuales en contra de los valores colectivos, se ha hablado del eterno retorno, el tiempo circular contra el tiempo lineal, y casi no se ha hablado mucho del nihilismo. Pero el nihilismo es mecanicista, es organicista. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente dice, no, pues el carro lo mueve Dios. No, lo mueve un sistema de combustión, ¿verdad? Eso es algo mecánico. No, pero ¿cómo es algo mecánico? Es Dios el que mueve el carro. No, perdóname, pero no. ¿Cómo? Sí, yo soy mecanicista. Entonces, tenemos a un Nietzsche que va a ser mecanicista, organicista. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer esta explicación de las ciencias naturales, de la física, ¿no? Lo que es el fenómeno de la capilaridad. El agua tiene dos propiedades, el agua molecular, molécula, tiene la capacidad física de la adhesión, las moléculas se adhieren entre ellas, y la capacidad de cohesión, el agua se pega en la pared. Gracias a esas dos fuerzas el agua sube. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso de cristal de agua, vemos que en las esquinitas se ve una U, una curvita por ese mismo fenómeno. Y si ponemos un popote, notamos que el popote, el agua del popote, que es un diámetro más pequeño que el vaso, va a subir más el nivel, por ese mismo fenómeno, característica física que el agua tiene. Pero no es que el agua tenga una conciencia o que Dios la mueva, es algo mecánico. Entonces, de igual manera los árboles tienen, ¿cómo le hace un árbol para hacer que el agua llegue hasta mero arriba? Por ese mismo fenómeno que se llama el fenómeno de la capilaridad. Es un fenómeno físico mecánico. Precisamente esto hay que explicarle a los estudiantes para que no tengan ese pensamiento mitológico y infantil de que Dios hace que el agua suba, ¿no? Todo es un fenómeno mecánico, organicista. No es que el árbol, cuando el agua le riegan en sus raíces, el árbol le haga así, como si fuese un ser humano con conciencia que chupa el agua para que suba a las hojas. No, es un fenómeno natural, es un fenómeno mecánico. Entonces, aquí vamos a tener a un Nietzsche nihilista, a un Nietzsche mecanicista. Muchos grandes filósofos fueron mecanicistas, entre ellos Descartes, ¿verdad? Y esta es una de las características importantes que cabe resaltar en la filosofía de Nietzsche, su nihilismo, en donde él abandera la carencia de valores morales, ¿sí? No tenemos que vivir una vida sujetos a un código moral. Esa va a ser una de las características principales de la filosofía de Nietzsche. Gracias, José. Amigos, qué gusto estar aquí con ustedes, gracias por tenerme aquí. Fíjense que hablar de vitalismo, hablar de existencialismo, ¿no? Precisamente Nietzsche, uno de los primeros grandes vitalistas, abre el camino hacia el existencialismo del siglo XX. En el existencialismo tenemos que recordar
La persona existe y ya tiene un valor intrínseco simplemente por existir. No va a haber un código moral que lo pueda subajar, que lo pueda criticar de que su existencia no vale. Eso queda dentro del existencialismo, eso queda completamente descartado. Pues aquí se le va a dar un valor a la persona, no importa su código moral, no importa su religión, no importa su gusto, su nivel económico, etc. Se le va a dar un valor simplemente por existir. Y eso es uno de los grandes avances, logros de la posmodernidad. Entonces, hemos estado recopilando un poco de lo que hemos estado hablando. Se ha hablado de un Nietzsche que niega la decisión antropológica del hombre entre un cuerpo con pasiones y un espíritu con deberes morales. Esa decisión encuentra sus raíces en las antiguas religiones monoteístas, en grandes sistemas filosóficos como los creados por Platón y su teoría, que es simplemente una teoría, y que ha sido combatida muy fuertemente por Nietzsche. Uno de los grandes seguidores posmodernos de Nietzsche continuadores de su obra, fue Michel Foucault, gran filósofo francés, uno de los hombres más cultos que ha dado en los tiempos modernos. Tuvimos el honor de que falleciera y diera clases en la Universidad de UCLA en Los Ángeles. Un gran ideólogo, un gran filósofo, un gran crítico. Él siempre se consideró a sí mismo un post-nietzscheano. Como les decía, al igual que Nietzsche, él combatía la idea de que había un sistema médico perfecto para curar algo. No. A través de la historia, dice Foucault, si hacemos una genealogía de la medicina, notamos que en cada siglo tú te curas de X enfermedad con X receta. Y llega un nuevo siglo y ahora resulta que es otra receta. Y lo mismo sucede con la moral. De ahí toma la idea entonces Foucault, y es precisamente lo que hizo Nietzsche, establecer que hay muchas morales, que la moral cambia con las distintas situaciones. Precisamente, sin salirme de tema, uno de los grandes, una gran obra, porque digo, Nietzsche fue poeta, un gran hablante del idioma español, alemán, un gran escritor. Y hablando de literatura un poquito, sin salirme de tema, la gran obra Moby Dick de Herman Melville, donde él describe otros sistemas morales en los mares del sur, que no se sujetan al cristianismo y que hay un relativismo cultural, que es lo que la posmodernidad promueve para que haya luchas de religión y haya paz universal. En esa obra, muy conocida, gran novela norteamericana de Herman Melville, precisamente ahí se destacan los valores del individualismo. El capitán Ahab, que va y busca a la ballena blanca, el odio, dice, esta tripulación es mediocre. No, y ellos dicen, oiga, señor Ahab, pero pues nosotros nos embarcamos aquí para trabajar como balleneros. Y él sobrepone su voluntad de poder al contrato social, ¿no? A la moral social del contrato de la mujer. Pues ahí tenemos un buen ejemplo aplicado en la literatura de la idea de poder en una novela importante como Moby Dick. Entonces, efectivamente, tal como lo hemos visto aquí, Nietzsche va a ser el paladín de la individualidad, un valor muy apreciado hoy en día en la posmodernidad, y que contradice y equilibra la idea de comunismo, la idea de igualdad, la idea de un valor tan codiciado en los países de primer mundo como los Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces, los países individualistas serían los latinos, los países pasionales, México y tal, etc., ¿no? Y ahí termino. Gracias, pues yo voy a hablar ahora en este tiempo un poquito sobre datos biográficos de Nietzsche. Datos biográficos. Efectivamente nació en 1844. Parece que a partir de los 29 años su cuerpo, su salud empezó a mermar progresivamente.
parece que se considera que ya murió en 1900, ¿no? Murió en 1900, casi a los 55 años. Sí, pero él murió, tuvo una enfermedad crónica que lo fue. Hay muchas biografías, ¿no? La que yo tengo aquí es de que él sus últimos días los pasó enajenado mentalmente, ¿no? O sea, fue un deterioro psíquico lo que le afectó. No sé por qué lo dice aquí el libro, pero dice que coincide con su periodo más fecundo en su creación, ¿no? Ahora, él perteneció a la religión luterana, fue luterano. Con su hermana Elizabeth, al momento de su muerte, se quedó con toda su obra y dice aquí el autor que lo traicionó porque acomodó, escondió ciertos textos, otros los usó para apoyar el nacionalsocialismo alemán, etcétera. Entonces, que Nietzsche jamás concibió la idea no fue un nacionalista nomás. No fue un nacionalista, etcétera. Bueno, ahora, hemos hablado de Nietzsche, hemos estado hablando de Nietzsche. Yo creo que es un filósofo, se considera el padre de la modernidad, aunque vivimos actualmente en la posmodernidad, pero es obviamente la modernidad comienza cuando empezamos a cuestionar los valores de la religión absoluta, ¿no? De la religión dominante en Occidente. Entonces ahí comienza, se puede considerar a Nietzsche efectivamente un gran pilar en la modernidad, ¿no? Aunque ya la modernidad fue superada por la posmodernidad, que es la época en que nosotros estamos viviendo. Bueno, entonces hemos estado hablando de algunos libros de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Así habló Zaratustra. Este es un libro que no sé si se ha hablado un poco de ese libro. Así habló Zaratustra o Zoroastro, es un filósofo persa, antiguo, y aquí tenemos que a pesar de que Nietzsche fue un gran helenófilo, un gran estudioso de la cultura helénica, de la cultura griega clásica, también introduce en ese libro de Zaratustra a un filósofo persa. Entonces aquí vemos que tenemos entonces dos culturas. Entonces él se enriquece de varias culturas, del pensamiento de varias culturas. A pesar, como les digo, de haber sido un gran conocedor del helenismo, y creo que Platón, por demás uno de los grandes filósofos helénicos, pues es menoscabado por Nietzsche en pro de un filósofo persa. Entonces aquí podemos notar eso, ¿no? Y pues digo, yo creo que es un filósofo fundamental. Nietzsche es un gran filósofo muy importante, como les repito, fue un gran aforista, fue un gran poeta, un gran hablante del idioma alemán, un gran escritor, independiente de su obra filosófica, fue un gran escritor. Entonces, su prosa es bellísima, su prosa es grandiosa, su prosa en alemán. Hemos estado hablando de todas estas cosas, de cómo él, recapitulando un poco, y pues no sé, ¿verdad? En las siguientes reuniones, algunos libros que podamos tocar, pero como les digo, La ciencia Gaia, Más allá del bien y del mal, la idea, que otro libro, Así habló Zaratustra, Genealogía de la moral, las grandes obras de Nietzsche. Y somos, este grupo, ¿verdad?, sigue la filosofía continental, no la filosofía analítica, la cual se enfoca más bien en la lógica. Este grupo más bien sigue la filosofía continental, que son las dos corrientes en las que se divide el pensamiento filosófico contemporáneo. Estamos dentro de la corriente de la filosofía continental, que estudia la historia de las filosofías, de los filósofos, y los analiza como sistemas filosóficos. Gracias.